Amigos, de nuevo su programa de estudios con su amiga Lucy Fontecha Ferrari, transmitiendo desde Houston, Texas, a través de Urantia Televisión y sus redes sociales, y también por el canal de YouTube de Destellos con Lucy. Estoy encantada de estar de nuevo con ustedes, porque esta vez vamos a hablar de un tema súper interesante. Es sobre el alma. Ese es un tema que nos apasiona y que cada día queremos conocer más. Bueno, hoy vamos a tener la ocasión de conocer y ampliar un poquito más. Vamos a titular este episodio, este tema de hoy, como ¿qué es el alma y cómo evoluciona? Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy y les prometo que la última parte va a estar súper interesante. Entonces, la evolución del alma. Este tema lleva bastante tiempo para desarrollarlo, pero vamos a tratarlo un poquito superficialmente, pero abarcando bastantes aspectos. Entonces, en el contenido del tema, tenemos, claro, una introducción pequeñita para saber de qué estamos hablando, pero también una definición de qué es el alma y la vamos a tomar a partir de lo que nos dice Jesús en el libro de Urantia. También lo que dice el libro de Urantia que es necesario para la evolución del alma. Vamos a hablar sobre lo que es la mente espiritualizada y la potencia creativa del alma humana. Pero además de esto, vamos a hablar de lo que se lleva el alma evolucionada después de la muerte y la supervivencia del alma morontial. También vamos a hablar de lo que son los recuerdos, qué es lo que nos recordamos de esta vida mortal. Y por supuesto, vamos a llegar a algunas conclusiones. Así que los animo a que no se pierdan detalle de esta presentación súper interesante y súper instructiva. Bueno, empecemos entonces. Empezamos diciendo que el alma y su evolución es un tema complejo y variado que ha sido abordado por diferentes filosofías, religiones a lo largo de toda la historia. Su evolución en general se refiere al proceso de crecimiento y desarrollo a lo largo de la existencia del alma. La importancia del alma como una creación divina es que se da a los seres humanos como un regalo de Dios. El alma es una parte fundamental del ser humano y su evolución es esencial para lograr la supervivencia después de la muerte física. Desde una percepción religiosa, el alma ha sido considerada como una entidad inmortal
que se separa del cuerpo después de la muerte y que se somete a un juicio divino. Este es el concepto que nos ha acompañado casi durante toda nuestra vida y no deja de tener razón. Lo confirma el libro de Urantia de que sí, el alma se separa del cuerpo después de de la muerte y que se somete a un juicio. Pero este juicio no es tal como lo han pintado las religiones de un Dios iracundo que lleva cuenta de todo y que nos va a juzgar hasta por los mínimos detalles. No, es un juicio amoroso y es un juicio que nos abre puertas y tenemos seres que nos ayudan ahí para que lleguen a la conclusión de que sí, merecemos sobrevivir de acuerdo a los valores, a lo vivido, a la experiencia que tuvimos en nuestra vida terrenal o en nuestra vida urantiana. También vemos que la relación entre el alma, los chakras y el aura humana es una creencia común en algunas prácticas espirituales y religiosas. En estas creencias se cree que el alma es la fuente de la energía vital y que fluye a través del cuerpo humano y se expresa a través de los chakras y el aura. Esto va más que todo con las religiones orientales, ¿no? Ahora, desde una perspectiva filosófica, el alma ha sido vista como la fuente de la conciencia y de la identidad personal y ha sido objeto de debates en cuanto a su naturaleza y su relación con el cuerpo. Entonces, como les decía, el alma es un tema muy complejo y que ha llevado a muchos debates. Pero este enfoque lo vamos a hacer realmente desde el libro de Urantia para no llegar a confusiones. Y vamos a tomar los términos y lo que se utiliza en el libro de Urantia. Entonces, ¿qué es el alma? El alma nos la define Jesús en el documento 133 en la sección 6 en el párrafo 5 y nos dice: el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima de el nivel del mundo animal. O sea que el alma es algo que nos diferencia de los animales y es lo que nos permite lograr supervivencia y llegar de nuevo a conocer estas verdades divinas y también conocer a nuestro Padre Universal, tal como lo dice Jesús. Entonces también nos dice que la autoconciencia por sí sola no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye la base del alma humana. Y el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana. La elección moral y el logro espiritual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él son las características del alma. Pero veamos, ampliando el término autoconciencia moral, ¿a qué se refiere? Debemos estar claros con eso. Se nos habla que la autoconciencia moral se refiere a la capacidad de un individuo de reconocer y comprender sus propias normas éticas, valores y principios morales, y de reflexionar sobre sus propias decisiones y acciones en términos de su conformidad con estas normas. Implica entonces una reflexión, una observación de uno mismo,
un autoconocimiento. A eso es que se lleva este término de la autoconciencia moral, saber cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, hacia dónde vamos y todo eso. También nos dice que la conciencia automoral, o entendemos que la autoconciencia moral, implica la capacidad de reflexionar críticamente sobre uno mismo, sobre sus motivaciones, acciones y decisiones, y de evaluar su propia conducta moral en relación a sus valores y principios éticos. Entonces, ya aquí, en lo que se refiere a la autoconciencia moral, vemos que va implícito el conocimiento y la práctica del bien y del mal. Es un discernimiento para poder hacer esa crítica, esa autocrítica y conocer hasta dónde realmente conocemos y tenemos esos valores espirituales que se necesitan para la supervivencia del alma. La autoconciencia moral también incluye la capacidad de reconocer y comprender las normas y valores éticos de la sociedad y de otros individuos, y de ser consciente de cómo nuestras acciones pueden afectar a otros y a la sociedad en general. O sea que la autoconciencia moral es algo muy, muy importante. Y como lo dice Jesús, es necesario para poder crear el alma o desarrollar el alma. Bueno, entonces mejor continuamos con lo que dice Jesús en la cita, porque ya aclaramos lo que es la autoconciencia moral. Y continúa diciendo Jesús en esa cita. El alma del hombre no puede existir aparte del pensamiento moral y de la actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda, pero el alma del hombre es distinto del espíritu divino que reside dentro de la mente. Entonces aquí nos aclara que el alma no es el espíritu divino que vive o reside en nosotros, que es ese ajustador de pensamiento, esa presencia divina que tenemos dentro. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, y esa es la ocasión del nacimiento del alma. Imagínense, Jesús aquí nos dice exactamente el momento en que nace el alma. Dice que llega, llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, que es cuando llega también el ajustador de pensamiento. Ahora, según el libro de Urantia, la evolución del alma es por elección y consentimiento. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y dice que la evolución del alma implica una constante búsqueda de la verdad y la belleza, así como la realización del potencial espiritual del ser humano, ese potencial espiritual que nos fue dado en el momento de nuestra creación, de ese potencial que viene implícito en la personalidad potencial también que tenemos para desarrollarla y nutrirla, y que nos va a conformar y nos va a identificar. Entonces, la evolución del alma es un proceso que abarca toda la vida y se extiende más allá de la muerte física. Bueno, hasta ahí hemos aclarado ciertas cositas, pero como les digo, vamos a aclarar cantidad de términos que se usan también para explicar la evolución del alma. Así que no pierdan detalle. Continúen con nosotros acá. Em, También el libro de Urantia pues nos hace algunas advertencias, porque
hay riesgos a la hora de crear el alma. Nos dice, los errores de la mente mortal y las equivocaciones de la conducta humana pueden atrasar marcadamente la evolución del alma, aunque no pueden inhibir dicho fenómeno morontial una vez que éste haya sido iniciado por el ajustador residente con el consentimiento de la voluntad de la criatura. ¿Qué les parece? El alma depende de cómo actuamos de acuerdo a nuestra mente y a los hechos en nuestras experiencias de vida. Podemos cometer errores. Eso no quiere decir que ya no vamos a desarrollar el alma, sino que, bueno, nos atrasamos un poquito en ese desarrollo, pero si ya le hemos dado consentimiento al ajustador y ya hemos logrado em, estar ya de acuerdo con él, coordinado con él, entonces ya el alma se asegura de que ya existe y que va a poder evolucionar. Pero también dice, en cualquier momento, previamente a la muerte mortal, eh, esta misma voluntad material y humana tiene el poder de rescindir dicha elección y rechazar la supervivencia. Imagínense, nada es obligado en esta evolución espiritual, en esta evolución del alma. Lo importante es dar nuestro consentimiento, como dice el libro Durante, y hacer las elecciones correctas para tener las experiencias correctas y desarrollar los valores correctos. Así vamos desenredando un poquito lo que es el tema del alma. Y sigue diciéndonos el libro de Urantia. Aún después de la supervivencia, el mortal ascendente retiene esta prerrogativa de elección, de rechazo de la vida eterna. En cualquier momento antes de la fusión con el ajustador, la criatura en evolución y en ascensión puede elegir abandonar la voluntad del Padre del Paraíso, lo cual sería un error garrafal, ¿no les parece? Porque perderíamos la máxima oportunidad que tenemos para sobrevivir y tener vida eterna, tal como nos han prometido en religiones y que también deseamos, ¿no? No queremos llegar a la muerte y ¡plaf! Desaparecer. Y como que nunca hubiéramos existido. Entonces hay que hacer méritos, hay que hacer esfuerzos, hay que, hay que hacer discernimientos para hacer elecciones correctas. También, pues, nos dice el libro Durante que la fusión con el ajustador señala el hecho de que el mortal ascendente ha elegido perdurablemente y sin ninguna reserva hacer la voluntad del Padre. Y de ahí en adelante, pues el camino está abierto para el alma, ¿no? El camino ya está seguro de que podemos progresar y evolucionar. El alma del hombre es una adquisición experiencial, dice el libro de Urantia. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve el Padre de una nueva realidad en la experiencia humana. Y además, la mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. Imagínense, ya, hoy ya sabemos que el ajustador de pensamiento y la mente es la madre del alma, pero no cualquier mente. La mente también tiene que llegar a ciertas condiciones, les podríamos decir, ¿no? A ciertas condiciones para que pueda, de acuerdo con el ajustador, empezar a crear la mente. Perdón, empezar a crear el alma. Bueno, es que estoy muy emocionada con el tema. Esa es la verdad. Pero como les digo, la mente necesita tener ciertos requisitos. No es la mente mortal, así como antes de que tuviéramos
la conciencia de esa realidad de supervivencia que tenemos. Entonces hablemos de lo que es la mente espiritualizada. Esa es la condición. La mente se va espiritualizando de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo si hemos hecho las elecciones correctas con nuestro discernimiento. Entonces, ¿qué es una mente espiritualizada? Una mente espiritualizada es una mente que ha alcanzado un nivel superior de comprensión y percepción espiritual. Una mente espiritualizada se caracteriza por tener una mayor capacidad para reconocer la presencia divina en el mundo y para comprender las verdades espirituales más profundas. Aquí hay otro término, verdades espirituales más profundas. ¿Cuáles piensan que son estas verdades espirituales más profundas para que nuestra mente se vaya espiritualizando? Bueno, comentemos un poco sobre lo que son estas condiciones, esto que tenemos que tener. Como verdades espirituales más profundas, yo me estoy refiriendo a conceptos como la naturaleza divina de Dios. Eso es algo que debemos conocer. También debemos saber la realidad del alma humana, la realidad de que el alma humana es algo real, saber que eso existe y que es lo que va a lograr la mente espiritualizada y el ajustador para crearla. O dice, porque claro, traemos el potencial, ¿no? Pero en ese momento es cuando ya el alma empieza a tener una vida, digamos, por así decir, una vida y una función. También otras verdades espirituales profundas es la vida después de la muerte. Eso también tenemos que conocerlo. El papel de los seres celestiales en el universo, que son los que nos ayudan de manera imprescindible, podemos decir, porque caminamos como quien dice a oscuras. También hay otros temas que se consideran fundamentales para la comprensión completa de la naturaleza de Dios y del universo. Entonces, esas son las verdades espirituales a las que se estaba refiriendo. Dice, naturaleza divina de Dios, realidad del alma humana, la vida después de la muerte, el papel de los seres celestiales en el universo y muchos otros temas, ¿verdad? Pero todo eso es necesario para que sea una mente espiritualizada, ya que las enseñanzas y revelaciones divinas que trascienden la comprensión humana común son las que tienen el potencial de transformar la conciencia y el comportamiento de nosotros, los seres humanos. Estas verdades espirituales más profundas se consideran un conocimiento divino que se revela a través de la experiencia personal de la relación del individuo con Dios y a través de la iluminación del Espíritu residente y del Espíritu Santo, por supuesto. Y también, claro, el Espíritu de la verdad que nos deja Jesús. Entonces, para conocer estas verdades espirituales no es un propio esfuerzo. Necesitamos también, dice, la experiencia personal de la relación del individuo con Dios. ¿A través de qué? A través de la iluminación del Espíritu residente, el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad. Entonces, la espiritualización de la mente humana es un proceso que se produce a medida que la persona elige seguir las directrices del ajustador del pensamiento, que es la presencia divina en la mente humana. A medida que la persona sigue las directrices del ajustador del pensamiento, su mente se vuelve más sensible a las verdades espirituales y adquiere una mayor comprensión de la presencia divina en el mundo. Em, Se caracteriza también la mente espiritualizada
por una apertura a nuevas ideas y perspectivas. Una mente espiritualizada está dispuesta a aceptar la verdad a donde quiera que la encuentre, incluso si va en contra de sus propias creencias o perspectivas. Esta apertura a nuevas ideas y perspectivas permite que la mente se expanda, que crezca espiritualmente. Ahora hablamos de que al principio esta alma mortal, perdón, al principio esta alma inmortal es de naturaleza totalmente morontial, pero posee la capacidad de desarrollo que invariablemente asciende a los niveles de verdadero espíritu de valor de fusión con los espíritus de la deidad, generalmente con el mismo espíritu del Padre Universal que inició tal fenómeno creador en la mente de la criatura. Eso nos dice el libro de Urantia en el documento 111, sección 3, párrafo 3. En el documento 48, el libro de Urantia nos dice: debéis comprender que la vida morontial de un mortal ascendente se inicia en realidad en los mundos habitados, aquí donde estamos, en el momento en que se concibe el alma, que es cuando la mente de la criatura del estado moral es habitado por el ajustador espiritual. Es interesante todo este proceso que lleva la evolución del alma. No es de un día para otro. Es un proceso, es un trabajo consciente, concienzudo, como diríamos, que hay que hacerlo con amor y determinación, porque nos asegura el premio, la sobrevivencia para la vida eterna. El libro de Urantia nos dice que desde ese momento en adelante, cuando ya se ha concebido el alma mortal tiene la capacidad potencial de la fusión supermortal, aún para ser reconocida en los niveles más elevados de las esferas morontiales del universo local. O sea, tenemos esa potencialidad en el alma para lograr esa fusión supermortal con nuestro ajustador. Interesante. Notamos entonces que la fusión de la mente mortal y el ajustador de pensamiento se produce en un momento diferente para cada individuo, ya que depende de la elección personal de la persona de seguir las directrices del ajustador y hacer la voluntad de Dios. Según el libro de Urantia, el momento en que se produce la fusión es único y diferente para cada individuo. Es único y diferente para ti, para mí, para cualquier otro. Somos tan elegidos, tan exclusivos, que todo este proceso atrae la atención hacia nosotros individualmente. No es como que lo vamos a hacer en grupo, en manadita. No, es detalladamente, amorosamente con cada uno de nosotros. ¡Qué belleza! Este tema realmente es apasionante. Pero también vemos que se sugiere entonces que la fusión es una culminación del proceso del crecimiento espiritual y desarrollo de la personalidad que se produce a lo largo de la vida de la persona. Tanto la mente humana como el ajustador, nos dice el libro de Urantia, tanto la mente humana como el ajustador divino están conscientes de la presencia y la naturaleza diferencial del alma en evolución. El ajustador plenamente, la mente parcialmente. El alma se vuelve cada vez más consciente, tanto de la mente como del ajustador,
como identidades asociadas proporcionalmente a su propio crecimiento evolucionario. Vamos así como los niños, ¿no? Descubriendo, absorbiendo toda esa realidad y esa verdad de acuerdo a lo que vamos creciendo. Nuestra alma, por decir, nuestra alma niña va creciendo y va madurando. Así es el proceso. El alma comparte las cualidades tanto de la mente humana como del espíritu divino, pero persistentemente evoluciona hacia el aumento del control espiritual y del dominio divino a través de la acción de fomentar una función de la mente cuyos significados tratan de coordinar con el verdadero valor espiritual, nos dice el libro Durante, un poquito así como medio enredadito, pero se refiere más que todo a la mente que se va espiritualizando, de la cual ya hablamos. Aclarando entonces un poco más, ¿a qué se refiere naturaleza diferencial del alma en evolución? Bueno, ya dimos la idea. Se refiere a la idea de que el alma de un ser está en constante evolución, que está en proceso de desarrollo y crecimiento a medida que el individuo progresa en la vida. La palabra diferencial sugiere que el alma tiene una naturaleza única, diferente de la de cualquier otro ser humano, y que este ser está en constante cambio y evolución. El alma se desarrolla, crece a través de la experiencia humana y la acción de fomentar una función de la mente cuyos significados tratan de coordinar con el verdadero valor espiritual, lo que implica un esfuerzo consciente del individuo para alinear su mente con sus valores y sus creencias espirituales. Como ven, se oye complicado, pero no imposible. En eso estamos. Ese es nuestro trabajo. Y hay que hacerlo, como les dije, a conciencia y con determinación, con mucho discernimiento, al hacer nuestras elecciones para las actuaciones que vamos a tener como experiencias de vida. Así es. Aunque, bueno, sigamos con el libro de Durante mejor. Aunque el legado hereditario de la dote cerebral y del supercontrol electroquímico operan para deliminar la esfera de actividad eficiente del ajustador, ningún impedimento hereditario en las mentes normales previene jamás el logro espiritual final. Es una promesa. La herencia podrá interferir con el grado de conquista de la personalidad, pero no previene la consumación final de la aventura ascendente. Si cooperas con tu ajustador, el don divino evolucionará. Tarde o temprano, el alma morontial inmortal y, posteriormente, a la fusión con la misma, presentará a la nueva criatura ante el Hijo Mayor del universo local y finalmente ante el Padre de los ajustadores en el paraíso. Así lo explica el libro de Urantia. Entonces entendemos que el término grado de conquista de la personalidad, aquí estamos aclarando los términos para que vayamos pasito a pasito entendiendo esta evolución del alma. El término grado de conquista de la personalidad se refiere al desarrollo y crecimiento personal de un individuo en términos de su carácter, valores y perspectivas. He aquí otros conceptos. Bueno, hagámoslo por pedacitos, pasito a pasito, mordidita por mordidita. Según el libro de Urantia, la personalidad es la realidad única e individual de cada ser humano y se desarrolla sin cambio a lo largo de la vida a través de la experiencia y la elección consciente.
La personalidad se ve influida por factores biológicos y ambientales, pero el individuo tiene la capacidad de elegir cómo responder a estos factores y cómo desarrollar su personalidad. En eso estamos en el grado de conquista de la personalidad. El libro de Urantia nos dice, el yo material tiene personalidad e identidad. Identidad temporal. El ajustador espiritual, prepersonal, también tiene una identidad eterna. Esta personalidad material y esta prepersonalidad espiritual son capaces de unir de tal manera sus atributos creadores para traer a la existencia la identidad superviviente del alma inmortal. Aquí vemos dos factores que se unen, ¿no? Nosotros tenemos una identidad temporal, el ajustador tiene una identidad eterna. Nosotros tenemos una personalidad y el ajustador tiene una prepersonalidad. Y todo eso se va a fusionar y va a formar el nuevo individuo o el nuevo ser. Entonces aclaramos, la personalidad material se refiere a la identidad temporal, ¿verdad? Y características que hacen que una persona sea única en términos de su cuerpo físico, sus pensamientos, emociones, acciones, etcétera. Eso es la personalidad material. La prepersonalidad espiritual se refiere a la naturaleza del ajustador, que no tiene personalidad en el sentido humano, pero es un fragmento de la presencia divina que busca ayudar a la personalidad material a alcanzar su potencial espiritual. Nos pasamos de lo material a lo espiritual. Ahora, la identidad superviviente del alma inmortal que se forma se refiere a la identidad que trasciende la vida material y sobrevive después de la muerte física. Ahí ya tenemos otro tipo de identidad. En la identidad mortal, aquí queda, pero llevamos ciertas cosas que se han impregnado en esa alma naciente, inmortal, y que es la que permite que seamos reconocidos ya después en los mundos morontiales. Según el libro de Urantia, cuando la personalidad material y la prepersonalidad espiritual se unen en armonía y cooperación, se crea el alma inmortal que trasciende la muerte y continúa su evolución en el universo espiritual. Continúa entonces esa carrera ascendente. Somos los mortales ascendentes cuando ya logramos esa supervivencia, ese paso a los mundos, a los primeros mundos morontiales. Y luego vamos a pasar, claro, a los mundos espirituales. Es todo un proceso, es todo un avance y con mucho esfuerzo. No nada es regalado. Esta alma inmortal entonces tiene una entidad que trasciende la vida material y se convierte en una realidad eterna y duradera en ese universo espiritual. Eso es lo que nos dice. Y también dice el libro de Durante. Así que habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal y habiendo liberado el ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, el Padre se hace a un lado. Otro término más, causación antecedente. ¿Qué es eso? Causación antecedente. ¿A qué se refiere? Bueno, expliquemos un poquito. La causación antecedente se refiere al hecho de que todas las cosas en el universo tienen causas anteriores que las llevaron a existir. Es decir, todo tiene una causa anterior que lo precede. En la cita se menciona que el Padre ha proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal y ha liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedentes.
Eso es lo que nos dice la cita. Y entonces, con esto se quiere decir que el ser humano no está determinado por la causa y el efecto en lo que se refiere a su destino eterno. Ya el Padre nos liberó de esa causación antecedente. Ahora bien, el hombre ya, dice el libro Durante, el hombre ya liberado de las cadenas a las respuestas a la causación, otra parte interesante, al menos en lo tocante al destino eterno, y habiéndose proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal del alma, la creación o la inhibición de la creación de este yo superviviente y eterno es que es suyo por elección depende de la voluntad ya del hombre. Ya nos liberaron de la causación antecedente. Pero aquí nos están hablando de las cadenas de la respuesta a las causaciones. Porque recuerden, todas las cosas tienen una causa anterior. Nosotros hemos sido liberados de nuestro ser interior, pero hay que tener esta observación. Vamos a ver. Entonces, ¿qué entendemos por las, las cadenas? Las cadenas a las respuestas de la causación. Eso se refiere a la idea de que el ser humano no está totalmente libre para tomar sus propias decisiones y actuar de acuerdo con su propia voluntad. ¿Por qué? En otras palabras, el ser humano está sujeto a influencias externas que pueden afectar su comportamiento. A eso se refiere las cadenas a las respuestas de la causación. Bueno, vamos entendiendo poco a poco todo este proceso. Un proceso largo, claro, nos va a llevar cuántos años o millones de años, pero hay que empezar. Si no empezamos, nada estamos haciendo. Sin embargo, según la cita, dice, el Padre ha liberado al ser interior del hombre de estas cadenas de la respuesta a la causación, en lo que se refiere a su destino eterno. Es decir, la persona tiene la capacidad de tomar decisiones libres que afectan su destino eterno, sin ser determinado por causas anteriores o por las influencias externas. A eso se refiere exactamente con las respuestas de la causación. La cita enfatiza la importancia de la soberanía del libre albedrío del ser humano en la elección de su destino eterno y que esa soberanía es absoluta y decretada por Dios. Y también así lo dice el libro de Urantia. Ningún otro ser, fuerza, creador ni agencia en todo el vasto universo de los universos puede interferir en medida alguna en la absoluta soberanía del libre albedrío del ser mortal, tal como éste opera en el ámbito de la elección. En lo que se refiere al destino eterno de la personalidad del mortal que hace su elección, en lo que toca a la supervivencia eterna. Dios ha decretado la soberanía de la voluntad material y mortal, y ese decreto es absoluto. Aquí el libro nos reconfirma el libre albedrío, que fuimos liberados de las causas anteriores, que podemos ser influenciados por cosas externas, pero nosotros la podemos manejar de acuerdo a las elecciones y claro, al crecimiento moral que ya hemos tenido en ese determinado momento. Entonces, también nos habla el libro de Urantia nos habla de la medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva. Es la fe en la verdad y el amor por el prójimo. Pero la medida de tu fuerza de carácter humana es tu capacidad para resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando te enfrentas con las pesadumbres más profundas. La derrota es el espejo verdadero en el cual puedes honestamente contemplar tu auténtico yo.
Analicemos un poquito esta cita en lo que se refiere a la capacidad espiritual del alma evolutiva. ¿Cómo, cómo se va midiendo? Aquí nos habla entonces de dos factores y estos factores los veremos así. Nos dice, la cita habla de dos medidas para evaluar el progreso espiritual y humano de una persona. Dice, la primera medida es la capacidad espiritual del alma en evolución, que se mide por la fe en la verdad y por el amor en el prójimo. La fe en la verdad se refiere a la capacidad de la persona para confiar en las verdades espirituales que ha ido aprendiendo, que ha aprendido hasta ese momento. Y el amor por el prójimo se refiere a la capacidad de la persona para amar y servir a los demás seres humanos. Esa es la primera medida que nos habla de la fe en la verdad y el amor por el prójimo. Y la fe en la verdad está muy relacionada con la madurez espiritual que vamos conquistando. O sea, tener fe, creer en esas verdades que hemos ido aprendiendo. Y el amor del prójimo, pues bueno, eso ya lo conocemos desde antes. La segunda medida que se menciona es la fuerza del carácter humano. Aquí nos está hablando, enfatizando el carácter humano. Y esta se mide por la capacidad de la persona para resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando se enfrenta a situaciones más difíciles. Aclarando un poquito más, resistir el resentimiento significa no caer en la tentación de sentirse enojado, amargado hacia los demás o hacia las circunstancias de la vida, mientras que soportar las cavilaciones se refiere a ser capaces de soportar la tristeza y la decepción en momentos difíciles. Como quien dice, van a haber momentos muy difíciles en nuestra vida, para unos más que otros, es indudable. Pero el carácter que hemos ido formando es el que nos va a ayudar para sobrellevar y sobrepasar todo eso. Muy interesante. Hay mucho contenido en todo esto, ¿no les parece? Es como para que, bueno, si tienen oportunidad, vuelvan a ver la grabación que va a quedar del programa, que siempre queda y al final se les dice a dónde es que quedan y dónde lo pueden ver. Bueno, continuemos. Por último, la cita también menciona que la derrota es un espejo verdadero en que el que una persona puede contemplar honestamente su verdadero yo. O sea que sí, vamos a tener derrotas, pero no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque esto significa que las experiencias de fracaso y derrota pueden ser una oportunidad para reflexionar, perdón, sobre las propias debilidades y fortalezas y trabajar en la mejora personal y espiritual. ¿Por qué fracasé? ¿A dónde fallé? ¿Qué necesito para superar esto? Para hacerlo de nuevo y mejor. Nos dice el libro Durante que existen tres y no dos factores en la creación evolucionaria del alma inmortal. Entonces, estos tres antecedentes del alma morontial humana son, hemos enfatizado dos, vamos a enfatizar tres. Dice la primera, la mente humana y todas las influencias cósmicas antecedentes a ella y relacionadas con ella. La segunda, el espíritu divino que mora en esta mente humana y todas las potenciales inherentes a tal fragmento de espiritualidad absoluta, juntamente con todas las influencias y factores espirituales asociados a la vida humana. Y el tercero, la relación entre la mente material y el espíritu divino, que connota un valor y lleva un significado que no se encuentra en ninguno de los factores contribuyentes a dicha asociación. La realidad de esta relación singular no es ni material ni espiritual, sino morontial, es el alma. Eso nos dice y nos aclara el libro Durante.
Entonces vamos a ver lo que son los potenciales creativos del alma, de la mente, del alma en la mente humana. Dice, esta transacción excelsa de evolución del alma inmortal es posible porque la mente mortal es primero personal y segundo está en contacto con las realidades superanimales. Posee una dote supermaterial de ministerio cósmico que asegura la evolución de una naturaleza mortal, capaz de hacer decisiones morales, efectuando de este modo un contacto creador bona fide con los ministros espirituales asociados y con el ajustador de pensamiento residente. Imagínense, aquí está hablando ya de también esa, ese dote, dice, de ministerio cósmico que asegura la evolución y que está efectuado por ministros espirituales. Este término, ministerio cósmico, se refiere a una dotación especial que se le da a la mente mortal, que le permite estar en contacto con esas realidades superanimales, como dice, es decir, las realidades espirituales que trascienden las experiencias físicas. Esta dotación especial es la que hace posible la evolución de una naturaleza mortal capaz de tomar decisiones morales y establecer un contacto genuino con los ministros espirituales y el ajustador de pensamiento residente. En términos más amplios, el ministerio cósmico puede entenderse como la influencia espiritual que fluye a través de todo el universo para ayudar a la evolución y crecimiento de las criaturas materiales y morales. Otra cita del libro de Urantia. El resultado inevitable de tal espiritualización por contacto de la mente humana es el nacimiento gradual del alma, el vástago conjunto de una mente ayudante dominada por una voluntad humana que ansía conocer a Dios, trabajando en enlace con las fuerzas espirituales del universo que están bajo el control de un fragmento real del Dios mismo de toda la creación, el monitor misterioso. Así, la realidad material y mortal del yo trasciende las limitaciones temporales de la máquina de la vida física y alcanza una nueva expresión y una nueva identificación con el vehículo en evolución para la continuidad del yo, el alma morontial e inmortal. Eso está en el documento 111, sección 2, párrafo 9. Entonces la mente determina el destino del alma. Y dice el libro, la mente es el instrumento cósmico, sobre el cual la voluntad humana puede tocar la discordia de la destrucción o sobre la cual esta misma voluntad puede extraer las melodías exquisitas de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia humana. El ajustador donado al hombre es, en último análisis, impermeable al mal e incapaz de pecar, pero la mente mortal puede efectivamente ser distorsionada, torcida y volverse malvada y fea por las maquinaciones pecaminosas de una voluntad humana perversa y autogratificante. O, del mismo modo, esta mente puede tornarse noble, bella, verdadera y buena, realmente grande, de acuerdo con la voluntad iluminada por el espíritu de un ser humano que conoce a Dios. Documento 111, sección 1, párrafo 6. Entonces veamos. Veamos entonces ya empezando como a resumir un poco todo lo que hemos hablado. Vamos a hablar entonces de lo que hereda, de la supervivencia, de lo que los recuerdos, todo lo que falta y que les habíamos dicho, aunque ya vamos sobre tiempo. Creo que esta reunión nos va a tocar un poquitito más larga. Vamos a ver. Primero dice, ¿qué es lo que hereda el alma o gana el alma evolucionada? Cuando el alma evolutiva y el ajustador divino se fusionan, cada uno gana todas las cualidades experienciales del otro.
La personalidad coordinada resultante tiene toda la memoria experiencial de supervivencia poseída anteriormente por la mente mortal ancestral, o sea, la mente mortal evolutiva, y residente, y en el alma morontial. Tercero, la personalidad coordinada también comprende toda la memoria experiencial del ajustador de todos los casos en que residía en los mortales de todos los tiempos. También, cuarto, hace falta una eternidad en el futuro para que el ajustador dote por completo a esta asociación de personalidad de los significados y valores que el monitor divino trae desde esa eternidad del pasado en contacto con los otros seres con que ha convivido. Quinto, refleja fielmente las acciones y motivaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, del intelecto material. Sexto, entra en su carrera universal premorontial al elegir la verdad, la belleza y la bondad bajo la protección de los 7 espíritus ayudantes de la mente, unificados bajo la dirección del espíritu de la sabiduría. Séptimo, cumple los 7 círculos del logro premorontial, círculos psíquicos de progresión moral o niveles cósmicos, que también así se les llama, y que lo pueden leer en el documento 110, sección 6. Y se enfatiza que aunque sea imposible definir precisamente los 7 niveles o círculos psíquicos del conocimiento humano, es permisible sugerir límites mínimos y máximos de estas etapas de realización de la madurez, porque recuerden que en este documento no están explicados uno por uno todos los círculos psíquicos, se van del séptimo al, creo que es al cuarto y luego así, porque menciona lo más importante, cuando los desarrollos y la madurez ya son más notorios. Pero podríamos decir que cada círculo psíquico representa una etapa en el desarrollo de la mente humana y el progreso a través de estos círculos prepara al individuo para el siguiente paso en su carrera espiritual. Podríamos decir que vamos despertando conciencia a una realidad que abarca los objetos materiales, los objetos animados, los seres humanos, de la conciencia de la personalidad, conciencia de Dios, la conciencia cósmica y, claro, finalmente, la conciencia divina. Cada círculo representa entonces un nivel cada vez más alto de conciencia y percepción de la realidad, lo que permite a la mente humana comprender y relacionarse de manera más profunda y significativa con el mundo espiritual y divino. Eso es lo que se refiere a la conquista de los círculos psíquicos. Y como número 8 tenemos que se superpone la dote de la mente morontial sobre la mente ayudante, iniciando así la carrera preespiritual o morontial de progresión en el universo local. O sea que ya la mente morontial ya nos va a ir necesitando a los ayudantes de la mente. O sea, la mente ayudante, que se le llama así. La mente ayudante entonces es un don divino que se otorga a cada ser humano y que consiste en 7 espíritus ayudantes de la mente que trabajan en conjunto para ayudar en el desarrollo intelectual, moral y espiritual de la persona. Estos espíritus trabajan de forma coordinada en la mente de la persona para ayudarlo a comprender mejor la realidad, discernir la verdad, tomar decisiones sabias y avanzar en su desarrollo espiritual. El documento 34 nos dice en la sección 4, párrafo 10, los 7 espíritus ayudantes de la mente son la creación de la ministra divina de un universo local. A los 7 ayudantes se les ha dado los siguientes nombres: el espíritu de sabiduría, el espíritu de adoración, el espíritu de asesoramiento, espíritu de conocimiento, espíritu de valentía, espíritu de comprensión y el espíritu de intuición o preparación rápida. O sea, vamos del séptimo al primero. Pero, ¿por qué los mencionaba yo acá? Bueno, los mencionaba porque a veces confundimos lo que son los avances que vamos teniendo por los 7 espíritus ayudantes de la mente con los círculos psíquicos. Y como vimos, son cosas completamente diferentes. En cuanto a supervivencia del alma morontial. Bueno, existe algo real, nos dice el libro de Urantia, en la evolución humana, algo adicional al monitor misterioso
que sobrevive a la muerte. Esta entidad de nueva aparición es el alma y sobrevive a la muerte tanto del cuerpo físico como de la mente material. O sea, la mente material, ¡fush!, desaparece también. Esta entidad es el hijo conjunto de la vida combinada y los esfuerzos que tú humano enlace con los tú divinos. O sea, el esfuerzo de tu humano o tu yo humano con el enlace de tu yo divino. El ajustador. Este hijo de parentesco humano y divino constituye el elemento sobreviviente del origen terrestre. Es el yo morontial. Es el alma inmortal. Eso es la supervivencia. En el contexto de la cita, los esfuerzos humanos se refiere a los esfuerzos que hace un ser humano para mejorar su vida espiritual, como buscar la verdad, la belleza, la bondad y vivir de acuerdo con esos valores. Estos esfuerzos pueden incluir la práctica de la oración, meditación, reflexión, la ética y la moralidad. El texto sugiere que estos esfuerzos combinados con la vida misma son necesarios para crear el yo morontial, que es el alma inmortal. Además, se menciona que el ajustador divino, que es una parte de Dios, trabaja en estrecha colaboración con el ser humano para ayudar en esta creación del alma inmortal. Entonces, ¿qué queda? Los recuerdos. ¿Qué queda en la memoria del alma evolucionada? Aún para los candidatos para la fusión con el ajustador, tan solo aquellas experiencias humanas que fueron de valor espiritual son posesiones comunes del sobreviviente mortal y del ajustador que retorna y por lo tanto son recordados inmediatamente después de la supervivencia mortal. O sea, cuando ya se nos ha autorizado que merecemos la vida, la supervivencia y que somos reensamblados, entonces lo primero que viene a la mente de esta alma inmortal es los recuerdos que tienen valor espiritual. Entonces, ¿qué pasa con los demás recuerdos? ¿Qué pasa? ¿Se pierden? Veamos. En cuanto a aquellos acontecimientos que no fueron de significado espiritual, aún estos candidatos a la fusión con el ajustador deben depender del atributo de la reacción de reconocimiento del alma sobreviviente. Eso nos dice el libro de Urantia. Pero, entonces, ¿cómo es que vamos a depender de la reacción del reconocimiento en el alma sobreviviente? O sea, ya los recuerdos de valor espiritual, ahí están ya aparecieron. ¿Cuáles otros pueden surgir? Pues dice que depende del reconocimiento del alma, del que haga el alma. Dice, entonces, ¿qué significa? Que debe depender del atributo de la reacción de reconocimiento del alma sobreviviente. En cuanto a los acontecimientos que no tuvieron una significación espiritual, la cita indica que incluso los candidatos para la fusión deben depender de la capacidad de su alma sobreviviente para reconocerlos. Eso significa que es posible que algunas experiencias que no se recuerden inmediatamente después de la muerte y de que nos reensamblen, entonces pueden ser recordados en el futuro si se les atribuye algún significado espiritual. Aquí se aclara que algunos de los recuerdos que no tenemos de inmediato los vamos a llegar a tener en el futuro si tienen un valor espiritual. Y puesto que cualquier acontecimiento puede tener una connotación espiritual para un mortal, pero no para otro, es posible que un grupo de seres ascendentes contemporáneos del mismo planeta reúnan su bagaje de conocimientos recordados por el ajustador y de esta manera reconstruyan cualquier experiencia que hayan tenido en común y que les fue de valor espiritual para cualquiera de ellos. O sea, también tenemos que ver con los recuerdos comunes de otros seres, de otros mortales ascendentes. En general, la cita sugiere que las experiencias que son de valor espiritual son las más importantes para la sobrevivencia o supervivencia después de la muerte.
y que incluso aquellos acontecimientos que no parecían tener importancia espiritual pueden ser recordados si se les atribuye algún significado en retrospectiva. Entramos entonces a las conclusiones. Creo que hemos hablado bastante de este tema, pero bueno, fijemos unos poquitos, ¿cómo se llama?, conceptos o conocimientos de los cuales hablamos en el transcurso del tema. Como les digo, si lo ven un poquito largo, lo pueden repetir, pueden ver las repeticiones de la grabación para que puedan ir parando o, o quizás consultando en otros lados y por favor poniendo los aportes para que también yo pueda nutrirme, ¿no? Dando y dando, dando y dando. Entonces, en las conclusiones, la conclusión sobre el alma y su evolución, de acuerdo al libro de Urantia, es que el ser humano posee un alma inmortal y divina, que es creada por Dios y que es la fuente de la conciencia y de la personalidad individual. El libro de Urantia describe al alma como una realidad espiritual que sobrevive a la muerte física y continúa su evolución hacia la perfección divina. Según el libro de Urantia, el alma evoluciona a través de diferentes etapas y experiencias de vida, tanto en esta vida como en las vidas futuras en los otros mundos. La evolución del alma se realiza mediante la toma de decisiones y elecciones, del aprendizaje de lecciones y adquisición de valores espirituales. El libro de Urantia también enseña que el alma tiene una relación íntima con la mente y con el cuerpo humano, y que el desarrollo equilibrado de la mente, el cuerpo y el espíritu es esencial para la evolución del alma. Y aquí llegamos al fin del tema y al fin del tiempo que tenemos, porque hemos tratado de cubrir ampliamente muchos aspectos, aunque algunos de manera superficial, que ustedes pueden profundizar un poco más en el libro de Urantia. Pero espero de que esto pues haya sido de su agrado y que puedan sacar el máximo provecho porque lo hago, este medio resumen, medio comentario, lo hacemos con mucho amor para compartírselos a ustedes y también para obtener una realimentación. Yo también necesito de ustedes. Así que espero sus comentarios y sus aportes. No importa que haya pasado el programa porque siempre lo revisamos. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el tema y aquí vemos que Destellos es un programa que se transmite, bueno, como les dije, se transmite por YouTube. ¿Cuál es el programa? Pues se llama Destellos con Lucy en YouTube. Ahí lo pueden buscar. Y también si quieren ver todas las grabaciones de todos los programas, incluyendo este, pueden ir a el link de https://urantia.tv destellos o enfocar su celular a este código QR y se van directamente a la página. Y el último comentario. Destellos es un programa especial para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes que se transmite desde Houston, Texas a través de Urantia TV y sus redes sociales todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y su repetición en diferido a las 3 de la mañana los días martes, siempre hora central de México, facilitando así a nuestros amigos urantianos en España y otros lugares del mundo el que puedan ver y escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Y por ahora, esto es todo. Hasta la próxima.